Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're gonna start in less than 5 seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola amigos, Happy Tuesday, feliz martes a todos, feliz martes. Amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre Suiza, sí, un país tan bello, pero también con muchas oportunidades de trabajo. Así es, el día de hoy les tengo una experta al respecto, les traigo una experta, se llama Micaela López, más conocida como Mica López, una argentina en Suiza. Y ella nos va a dar muchos tips referentes a Suiza, sobre las oportunidades de trabajo, cómo es vivir en Suiza, qué tan fácil es tener un trabajo en Suiza. Bueno, la tenemos aquí como invitada y estoy muy, pero muy feliz que esté en mi programa. Bienvenida a Suiza, perdón, bienvenida al programa, Mica, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Yo todo bien, muy bien desde acá, desde Suiza, con veranito. Sí, es cierto, es un buen clima ahora en Suiza. Sí. Suiza, Mica, quería arrancar con esta pregunta. Y yo sé que vives en Suiza, que tienes un buen tiempo en Suiza, pero ¿cómo fue tu niñez ahí en Suiza, perdóname, en Argentina? Cuéntanos un poquito de tu niñez por allá. Bueno, mi niñez, yo nací en Vicente López, es una ciudad más o menos a 30 minutos de la capital, pero es provincia de Buenos Aires. La realidad es que es como si fuese porteña, porque estamos muy cerca. Mi niñez, a ver, bueno, crecí ahí, fui a un colegio ahí en Vicente López, siempre fui una chica como muy curiosa, extremadamente curiosa. Siempre me he aburrido muy rápido de las cosas, debo decir. Siempre tuve mucho ímpetu para empezar algo nuevo y no tanto para continuarlo. Esa fue un poco mi característica. Después, bueno, fui a un colegio ahí en Vicente López, crecí casi siempre en el mismo lugar. Después, con la universidad, nos mudamos con mi familia a Palermo, a la capital, que es el centro de Buenos Aires. Y ahí, bueno, estudié turismo. Sinceramente, siempre fui una chica que le gustó mucho la cultura y aprender cosas nuevas. Hice muchos deportes, siempre fui cambiando hasta que me quedé con uno, que fue el tenis, que fue el que más me gustó. Pero la realidad es que antes de eso fui cambiando de acá para allá porque ninguno me llenaba completamente. Y era ese estilo de nenas que le pedía a sus papás de hacer todo. Todo el tiempo quería hacer algo nuevo. Así que eso es un poco mi característica general en mi niñez y eso lo llevé un poco a mi vida en general, después, de adulta. Sí, sí, lo puedo apreciar en tu canal. Sí, sí, definitivamente, sí que eres curiosa y te gusta compartir todo al respecto donde tú vives ahora en Suiza, ¿no? Y dime, ¿cómo llegaste a Suiza? ¿Cómo así? ¿O antes de eso fuiste a otro país, antes de Suiza? Cuéntanos. No, a ver, en cuanto a viajar por turismo, sí, yo tuve la posibilidad de con mi familia, antes de llegar a Suiza, yo llegué en 2018, tuve la posibilidad de conocer algunos países, sobre todo me centraba en Europa, a mi familia siempre le gustó mucho la cultura y tenemos rasgos europeos, entonces la verdad es que eso nos llamaba mucho la atención, obviamente. Y después yo siempre digo que Suiza, o sea, yo no elegí a Suiza, sino que Suiza me eligió a mí. Nunca fue un país que haya tenido mi cabeza ni para turismo, sinceramente, porque en Argentina nosotros, sinceramente, Suiza es algo muy, muy lejano, no solo por la cultura, sino porque obviamente lo tenemos como un país muy costoso para nuestra economía y es algo que ni se promociona, sinceramente, ni se habla de Suiza como turismo en Argentina. Pero Ujú. ¿qué pasó? Yo estudié turismo en Buenos Aires y siempre tuve ese amor por los idiomas. Mismo siempre quiero seguir aprendiendo algo nuevo, me parece que aprender un idioma es aprender una nueva cultura. Así que bueno, después de tener inglés y español para el turismo, dije, quiero ir por otro idioma. Fui por el francés, que me impulsó mucho mi abuela, que siempre tiene raíces francesas y me impulsó mucho a aprender la cultura. Y dije, bueno, vamos por este idioma. Ahí es que vine en 2018 a hacer un curso de 3 meses en Neuchâtel, donde estoy acá. La realidad es que tampoco elegí Suiza porque se me pasó por la cabeza, yo siempre pensé en Francia, en París, que es lo primero que pensamos en Argentina en general para estudiar francés, pero bueno, en ese momento yo estaba en pareja, mi pareja tenía un trabajo acá, entonces me dijo, mira, voy a estar en Neuchâtel, se habla francés, si querés
sumarte conmigo algunos meses, está bueno, quizás te interesa. Dije, bueno, ¿por qué no? En vez de hacerlo en Francia, lo podemos hacer en Suiza. Así que ahí se me abrió un mundo nuevo, empecé a buscar cómo venir, de qué manera podía ser, obviamente me encontré con un país mucho más costoso del que yo creía, así que me tuve que adecuar y adaptar. Vine 3 meses y en realidad mi idea era venir 3 meses y volver a Buenos Aires y poder conseguir un mejor trabajo porque ya iba a ser trilingüe, por decirlo de una manera. Pero bueno, cuando estaba terminando ese curso, conociendo a gente, hablando acá en la vida, relacionándome, conozco a una persona que tiene una agencia de viajes, que vendía mucho a Argentina y que me dijo, mira, Mica, yo tengo una agencia de viajes, vos ya te puedes manejar más o menos bien con el francés, tenés ganas de aunque sea venir unos meses, hacer un tiempo acá. Y ahí fue que mi vida hizo tac. O sea, yo no tenía pensado eso. Y ahí fue, bueno, un poco de crisis existencial, de decir, bueno, me vuelvo a Argentina, preparo mis cosas, me instalo en Suiza, un país que jamás me hubiese imaginado. Y bueno, se fueron dando un par de arreglos, de cosas de ida y vuelta, hasta que en 2019 como que me vine y me instalé completamente con el trabajo. Entiendo, entiendo. Bueno, entonces, llegaste a Suiza y, pero antes de eso, yo que sepa, tienes nacionalidad italiana, ¿correcto? Bueno, ese es un buen detalle, sí. La Ujú. realidad es que yo, bueno, siempre tuve la sangre italiana por parte de mi abuelo y yo sabía que cuando estaba en Suiza y me ofrecen el trabajo, obviamente empecé a averiguar por todos lados de qué manera, cómo funcionaban los permisos de residencia, las visas, todo eso obviamente entendí algo que me esperaba, que era que los europeos tienen mucha más facilidad para instalarse en Suiza por el acuerdo que tiene Suiza con la Unión Europea. Entonces, nosotros veníamos luchando bastante con mi familia para hacer la ciudadanía italiana, o sea, el reconocimiento en Buenos Aires, pero la verdad es que la burocracia no es la mejor en Argentina y nos costaba muchos años, o sea, no solo meses, sino años. Así que fui averiguando y encontré la opción de poder hacerla en Italia, de instalarme en Italia unos meses, cambiar mi residencia y poder hacer toda la gestión burocrática en Italia. Ahí fue como en 2019, antes de venir a instalarme en un hotel, me fui a Italia, estuve 4 meses en donde hice todos los documentos y ahí finalmente a mitad de año del 2019 me instalé como italiana en Suiza. Hmm, muy interesante. Dime, entonces, cuando llegaste, en primer lugar, ¿no te mudaste como una ciudad grande como Zúrich o no te mudaste a otro como Ginebra, ¿no? Te mudaste a un pueblo francés, digamos, de habla franco, que hablaban francés. Dime, ¿cuáles fueron tus choques culturales apenas llegaste a ese lugar? ¿No? Tenías, bueno, tenías la facilidad también de tener el pasaporte europeo, ¿no? Que a Sí, muchas totalmente. diferencia de otros latinos. Cuando llegaste, ¿cuáles fueron tus, digamos, las cosas, tal vez no choques culturales, pero tal vez cosas que te impactaron de Suiza? Cuéntanos. Bueno, la realidad es que lo que más me impactó y que me sigue impactando es la seguridad. En general en Latinoamérica vivimos una inseguridad bastante importante y no me olvido más que estábamos con mi exnovio en el departamento y nos estaban alquilando el departamento y no teníamos la llave para cerrarlo. Y yo le digo, pero pará, ¿cómo me voy a ir yo si no tengo la llave? ¿Y quién? Dice, no, dejamos abierto, no pasa nada. Y yo lo miré como, ¿cómo vamos a dejar abierta la puerta? O sea, sin llave, ¿no? Dice, sí, sí, no pasa nada. Yo, bueno, yo desconfiada, dije, bueno, yo confío en vos, acá yo no entiendo nada, soy recién llegada. Esto fue cuando recién había llegado para estudiar, ¿no? Porque yo después de que me instalé completamente ya había estado unos 3 meses, entonces es como que ya había cosas que me sorprendían menos, pero la realidad es que no lo podía creer y es real, o sea, obviamente tampoco quiero generalizar y sí pasan pequeñas cosas, pero no se puede nunca, nunca, nunca comparar, son dos mundos distintos en cuanto a la seguridad de lo que es generalmente Latinoamérica de Suiza. Y eso es lo que más me choqueó porque me di cuenta que en un mismo mundo vivimos muchas realidades distintas. Sí, tienes mucha razón. La seguridad en Suiza es muy, pero muy, eh, buenísima, buenísima la seguridad en Suiza. Eh, Te mudaste a Neuchâtel, que es un pueblo francés, tal vez una ciudad no tan grande. ¿Por qué ese pueblo? ¿Te ofrecieron el trabajo ahí? ¿Por qué ese pueblo específicamente? Y cuéntanos de ese pueblo, los beneficios de ese pueblo a comparación de las ciudades grandes como Zúrich y Ginebra.
Bueno, sí, la realidad es que yo no lo elegí tampoco porque en ese momento mi exnovio tenía el trabajo acá y fue como, bueno, yo voy a acompañarte en esos meses, me uno a vos para no estar tanto tiempo separados. ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda ese pueblo? ¿No? Y ahí es que conocí Neuchâtel y debo decir sin vergüenza que yo no tenía ni idea de su existencia, así todo habiendo estudiado turismo, o sea, no tenía ni idea de su existencia. Dije, bueno, vamos a ver qué onda, qué es esto. Y bueno, Neuchâtel, a ver si es un pueblo en la Suiza francesa o en la Suisse romande, como se le llama acá, Suiza romanda. Eh, a ver, obviamente es un pueblito, o sea, es un pueblo, son 40.000 habitantes, para no Suiza es más que nada una ciudad, pero es verdad que para otros restos del país, restos del mundo, perdón, es un pueblo. Y sí, es un pueblo chiquito, es muy, muy tierno, una arquitectura muy, muy llamativa y muy particular de la Suiza francesa y tiene un paisaje alucinante, un lago increíble que lo hace increíble para estar en verano. Eh, lo que tiene de bueno, obviamente, es que es algo mucho más tranquilo que las ciudades grandes, es decir, que si a uno le gusta la vida un poco más tranquila, es ideal. Y que también estamos muy cerca de distancia en las ciudades grandes, o sea, nosotros estamos acá 1 hora y media de Zurich, media hora de Berna, 1 hora de Ginebra, entonces yo siempre digo de que si a uno le gusta el estilo de vida tranquilo, pero extraña un poco el ruido y ese movimiento de la ciudad grande, tenemos fácil llegada. Eso es lo ideal. Eh, ahí está Neuchâtel. Pero bueno, es muy tierno y la realidad es que la vida es tranquila, la vida es muy tranquila, en realidad como en la mayoría de las partes de Suiza. Y después las vistas y el lago para mí le dan el toque distinto que no todas las ciudades de Suiza tienen. Por supuesto, en verano es para mí ideal, es obligatorio visitarlo, pasar aunque sea un día, porque tampoco es tan grande. Sí, tienes mucha razón, parece un cuento de hadas, una ciudad Sí, muy bonita. Sí, definitivamente. Y me imagino el verano que será muy, muy bonito. muy bueno. Sí, sí. Bueno, cuando llegaste, bueno, llegaste a acompañar, tú dices, a tu novio, y fue fácil conseguir un trabajo para ti ahí. ¿Fue fácil conseguir el trabajo, digamos, o fue un poco complicado el proceso? A ver, la realidad es que en mi caso yo siempre aclaro que es un caso particular, porque yo conocí el trabajo, o sea, conseguí el trabajo de manera como por relaciones, por una manera. Conocí gente y así se fue dando. No es tan fácil eso, obviamente yo tuve la iniciativa de que, yo siempre digo que el plus, que siempre lo recomiendo, es el hecho de estar en Suiza. O sea, yo tenía la posibilidad de estar acá. Entonces uno cuando está en el lugar conoce gente, imposible porque se desarrolla, conoce, va, habla con la gente nueva, más siendo extranjero, y eso te abre mucho las puertas, porque la gente te conoce, quizás la gente puede ver tu potencial o tus ganas de hacer un cambio, ¿no? Eso fue tal cual, y también la realidad es que a mí me ofrecen trabajo cuando yo todavía era argentina, sabiendo mi condición, y yo lo que hice fue proponerle a la persona que me ofrece el trabajo, decirle, mira, yo tengo que hacer la ciudadanía italiana, para Suiza es mucho más fácil y yo prefiero hacerla más que nada también por mi futuro. Más allá si ella me estaba dispuesta a tratar de darme el permiso como argentina, o sea, pedir el permiso al Estado como argentina, que es mucho más difícil porque hay muchos menos permisos para personas de terceros estados, se les llama los que no son europeos, y hay mucha más cantidad para los europeos. Entonces, esa pelea por el permiso es mucho más difícil porque hay menos cantidad de permisos disponibles para los que no son europeos. Eh, por eso es que fue muy particular y la realidad es que yo no lo busqué tanto, ese trabajo nuevo, eh, pero debo decir que en Suiza hay que estar bien calificado para conseguir un trabajo en general. Si no, sí se pueden obtener trabajos de temporada, que yo los recomiendo mucho para la gente que quiere vivir una experiencia, por el hecho de que el estar en Suiza te abre las puertas. Uno está acá, quizás viene con un trabajo de medio tiempo, un trabajo de temporada en los Alpes o de verano, y vos al estar acá vos ya conoces gente, y eso te abre para mí las mejores puertas. Es muy cierto, ¿no? Tener contactos, es muy cierto lo que dices. Total, Ujú. Y bueno, tú tuviste una particularidad muy diferente a otras personas, ¿no? total, Em, bueno, entonces, como tú dijiste, si nombraste algo muy, muy interesante, que tiene que tener un currículo, ¿no? Una persona tiene que estar bien preparada, ¿no? Para poder conseguir una plaza, un trabajo. En un video que tú hiciste,
mencionaste que tener un trabajo en Suiza eh, hay una prioridad. Creo que primero son los suizos, después los Sí, europeos y sí, después las personas que podrían ser latinos, otras personas del resto del mundo, en el cual podrían adquirir el trabajo. así es. Eh, si una persona, por ejemplo, que es latina, no está tan preparada, la verdad, va a trabajar, ¿no? A Suiza, quiere ir a Suiza, eh, ¿tiene chances realmente para conseguir un trabajo? Si una persona va, por ejemplo, una persona latina, argentina o de Colombia, va a trabajar a Suiza, ¿tiene realmente chances o realmente tiene que competir con todo el mundo o se le hace más difícil? Cuéntanos. A ver, el hecho es un hecho real, es que se le hace mucho más difícil si no está muy calificado. Yo sí conozco gente argentina que está viviendo acá como argentina, no con ciudadanía europea, pero en general son gente que tiene bastante experiencia y que tienen un trabajo cualificado y específico. La realidad es que, o sea, hay que ser honestos, yo siempre trato de ser honesta y la realidad es que Suiza, si te va a dar el permiso, o sea, la realidad es que esto, vamos a poner un ejemplo para que sea muy gráfica. Suiza lo que hace es otorgar un número X, como ejemplo, es 10.000 permisos de trabajo por año a europeos, ¿no? Por ejemplo, entonces vos, como europeo, estás como peleándote por ese permiso con 10.000 personas más por año. Si vos no sos europeo, te estás peleando con 1.000, para hacer un ejemplo. Entonces, ese es el ejemplo. Por eso yo siempre digo que la típica voy a probar suerte no es a un país como Suiza. Ujú. Porque la realidad es que aparte, lo que pasa muchas veces cuando uno emigra a un país, sea el país que sea, es que uno tiene unos meses entre que consigue el trabajo, entre que empieza a cobrar su primer sueldo, entre las entrevistas, así tenga calificación y consigue un trabajo rápido. Uno no es que llega y a los 3 días está trabajando. Hay trámites burocráticos, hay permisos de residencia. ¿Y qué pasa? Suiza es un país muy caro para vivir y mantenerte. Entonces, si vos, no solo que vos tenés que tener casi el doble o triple de ahorros para mantenerte en Suiza sin trabajar que en otro país de Europa, en la mayoría de los países de Europa, como España, Francia o Italia, sino que encima también es un país muy burocrático. Entonces, si vos no estás bien preparado, vas a alargar y alargar el gasto de dinero para poder seguir consiguiendo tu trabajo. Por eso es que yo siempre recomiendo que hay que invertir un poquito en uno mismo antes de poder venir a Suiza y decir, bueno, aprendo idiomas, me califico y trato de calificarme para cuando llegue a Suiza, yo trato de estar lo mejor preparado posible, porque si no, tus ahorros, tus ganas y todo se van para abajo. Yo siempre digo de que las expectativas tienen que estar a la altura de las ganas que uno tiene de trabajar en uno mismo. Entonces, Suiza es un país que, como si Suiza fuese una persona, te dice, ¿vos querés estar conmigo? Bueno, tenés que estar preparado para eso. Eso es lo que te dice Suiza para mí. Excelente, excelente respuesta, de verdad. Porque yo que sepa, sí, Suiza es un país demandante, en el Ujú. cual también tienes que estar muy preparado para poder adquirir un trabajo decente, ¿no? Un trabajo decente. Si no vas a tener un Totalmente. trabajo, eh, puede ser que sí encuentres un trabajo, tal vez de mesero o algo por ahí, si no estás tan preparado, pero la vida en Suiza es cara. Totalmente, Claro, y los propios, la renta, los viáticos, la total, vida y todo eso, lo que no va a ser tan convalible. Ujú, totalmente, ujú. totalmente. Más que nada, una aclaración que quiero hacer es el tema de la Sí, calidad de vida, porque hay muchos países que también son muy caros y muchos países que también se gana bien, pero Suiza, la realidad es que puede estar en el top 3 de países con mejor calidad de vida en relación a salario y costo. Acá una persona que tiene un salario mínimo sale de la universidad, va a trabajar como cajera o moza en un restaurante, recién empezando, sin experiencia, y esa persona puede vivir sola, puede pagarse su departamento, puede tener sus pequeños lujitos diarios. Obviamente, quizás no se va a poder comprar un auto apenas empiece, pero en la mayoría de los países, por lo menos nosotros comparándolo con Latinoamérica, hay muy poca gente que con un sueldo mínimo saliendo del colegio escuela, ni universidad, sino colegio a los 16, 17, 18 años, puede con un sueldo mínimo vivir todos con ese estilo de vida que uno vive en Suiza. Por eso es que Suiza es tan exigente con eso. mm, muy interesante. Mica, entonces, bueno, ya llevas un buen tiempo viviendo ya en Suiza.
¿cuáles son las cositas, bueno, que tú te has sorprendido, ¿no? Pero ¿cuáles son las cositas que también te cuesta tal vez adaptarte? Porque no todo se adapta al día siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las cositas que, digamos, te ha costado un poquito adaptarte a la vida de Suiza? Bueno, a ver, yo creo que la mayor diferencia que yo puedo encontrar es sí, la vida social, pero porque es simplemente distinta. Los suizos tienen una manera de ver la vida totalmente distinta, ellos se manejan de otra manera, que ninguna está bien ni está mal, simplemente son diferentes culturas y para nosotros la realidad es que el foco en la vida social es muy importante en Latinoamérica. Uno casi que vive y su alegría, su escape diario es compartir con amigos y familia. El suizo en realidad, obviamente que es social, pero es a su manera, y tiene mucho más el foco en producir, quizás, no sé si en producir o está muy enfocado en el hacer, ¿no? En el trabajo, en sus responsabilidades. Entonces pasa de que acá todo es mucho más planificado, mucho menos espontáneo. Y nosotros tenemos una personalidad en Sudamérica que somos mucho más espontáneos. Entonces, obviamente desde que uno vive en Suiza, quizás se olvida y se pierde esa espontaneidad diaria, ¿no? A ver, yo la realidad es que obviamente creo que eso fue el choque más grande, pero sí me ayudé mucho a mí misma poniéndome en otra actitud. O sea, si uno viene a Suiza o a cualquier otro país queriendo vivir de la misma manera que vivía en su país anterior, va a ser muy complicado y los choques van a ser enormes, van a ser muchos encima. Yo la realidad es que lo que trataba de hacer era decir, bueno, esto es un país distinto, ¿cómo hago yo para tratar de adaptar mi socialidad a cómo ellos la viven? ¿De qué manera lo puedo hacer? Y sí, obviamente uno tiene que ser un poquito más organizado, tiene que saber que cuando uno se quiere juntar con amigos lo tiene que planificar con mínimo una semana, 2 semanas de anticipación. Y sí, y también aceptar que esa espontaneidad te falta, pero verlo de otra manera, porque también te falta esa espontaneidad, pero también tenés otros beneficios. Entonces, yo creo que esa tratar de ponerte en una actitud que te ayude y que te facilite las cosas, no en una actitud que esto no me gusta, esto otro me hace mal, porque si no, es como más difícil. Pero sí debo decir que por más de que uno ponga toda su actitud, el choque cultural está y esa espontaneidad, obviamente no voy a negar que muchas veces me hace falta y que mismo debo decir que lo que más disfruto cuando voy a visitar a mis amigos en Argentina o en España es esa espontaneidad, ese día a día diario social que acá en Suiza no está tan presente, ¿no? Después, lo otro, obviamente hay muchos choques culturales, como la comida, qué sé yo, el estilo de vida de las cosas, los planes que uno hace social son muy distintos a los planes, el tipo de cosas que uno hace con amigos son distintos, pero la realidad es que yo en eso no me costó tanto porque me puse en modo descubrimiento. No me puse en modo tipo, uy, yo quisiera tener lo que tengo en Argentina, porque si no, no hubiese emigrado. Entonces es como que me puse en ese modo y siento que eso me ayudó mucho a disfrutar y a ver la vida de otra manera, ¿no? Sí, tienes mucha razón en eso. ¿Por qué entonces emigraste, no? Porque también te tienes que adaptar a las cosas nuevas que te ofrece Suiza. Tienes mucha razón. Totalmente, Ujú, totalmente. sí. Bueno, vamos a jugar un jueguito en que yo lo llamo el juego de los países. Te voy a hacer algunas preguntas Ok, sobre países. Es una dale. Uf, rápida, el cual yo quiero que tú solamente me describas a un país con una sola palabra. O cualquier cosa que se te viene a la mente. Si no puedes, ok, cualquier cosa que te viene a la mente. ¿Ok? ok. Vamos a jugar eso rápido. Bueno, el primer país es Italia. Uf, em, alegría. Mm, Alemania. Uf, convicción. Un país que se ha escuchado mucho en las noticias. Rusia. Uf, diría aislamiento. Viven Mm, en un mundo totalmente distinto al resto. mm. China. Uf, confinamiento. Ah, Estados Unidos. Estados Unidos, posibilidad. Mm, interesante. México. México. México diría
sé por qué me viene la palabra drama, pero por las novelas. Puede ser. Colombia. Colombia, color, flores. Me viene como Mm, ese colorido ahí. interesante. Un país que está lejano, Australia. Uf, Australia, diría como avanzados, de avanzada para mí, en todo punto de vista, no solo en lo, bueno, no quiero escribir mucho, pero sí, en muchas cosas avanzados. Mm. Perú. Comida, Mm. Suiza. Suiza, equilibrio, Mm. Y tu madre patria, Argentina. Argentina diría sueños. Vivimos nuestra vida soñando y aspirando a algo mejor. Qué bonita descripción. Qué bonita descripción. Voy a poner unas preguntas rápidas para conocerte un poquito más. ¿Ok? Dale, Estas preguntas obvio. las hago rápidas, las he consultado ahí con mis profesores psicólogos. A ver, Eh, uff. sí. ¿Bailas? Bueno, no profesional, ¿no? Pero sí, me encanta bailar y lo disfruto un montón. ¿Cocinas? Sí, me gusta mucho cocinar. ¿Montañas o playa? Ay, qué difícil. Em, si tengo que elegir sí o sí una de las dos, ay, montaña. Ok. ¿Color preferido? Color preferido, azul. ¿Coleccionas algo? Postales, Mm. ¿Cuál es tu frase favorita en francés? ¿O tu palabra eh, que te guste? perspectiva, es Mm, perspectiva. ujú. ¿Casado o soltera? Soltera. Ujú. ¿Mascota? Ay, no, están en Buenos Aires. La mejor manera de viajar, tren, avión o auto. Tren, Mm. ¿Qué opinas que hay después de la muerte? energía. Qué bonita descripción, una bonita descripción que he escuchado. Bueno, eso era para conocerte un poquito más. Muy Vamos ahora a bien. retornar a Suiza. Eh, bueno, yo sé que nos has dicho los choques culturales, las cosas que te impactaron de Ujú, Suiza, el trabajo en total. Suiza, que tienes que estar preparado para estar Suiza, ¿no? Eh, Pero hay unas cositas, habrá unas cositas que también no te gusten de Suiza. ¿Puedes compartirnos algunas Sí. cosas que no te agradan, tal vez? ¿O te gustaría mejorarlas, tal vez? Cuéntanos. Bueno, creo que una cosa, como siempre digo, soy una persona muy positiva y extremadamente medio aburrida en el positivismo mío, y siempre trato de encontrarle lo bueno a las cosas. Pero sí debo decir que hay una cosa que me encantaría que sea distinto, que es la falta de flexibilidad. Yo soy una persona muy adaptable en general, obviamente todos tenemos nuestras cosas, pero me adapto, me gusta innovar, me gusta mucho la flexibilidad, el cambiar de idea si algo no va bien y ir también por algo nuevo. Y en Suiza, yo siempre digo que la frase de bandera que tienen es, si esto funciona, ¿para qué cambiarlo? Y yo soy todo lo contrario con personalidad. Yo soy más, funciona hoy, pero quizás mañana ya no funciona más. Tenemos que empezar a trabajar hoy para ver si mañana eso va a funcionar o no, o qué tenemos que adaptar. Y eso cuesta mucho en lo laboral, en el día a día. Eso es algo que me gustaría que fuese distinto porque creo que serían mucho más exitosos de lo que son con una cuota un poquito más de flexibilidad, porque obviamente sé que también hay que tener determinación en lo que uno cree y hay que encontrar ese equilibrio perfecto que no existe, pero ir por ese equilibrio. Pero sí creo que Suiza sería un país mucho mejor si tuviese un poquito más de flexibilidad mental, sobre todo. Pero bueno, eso lleva mucho tiempo, así que es un poco una utopía. Eh, pero sí es algo que me choca y que a veces, por más de que ya estoy acostumbrada, que ellos piensan así y trato de adaptarme, es como que a veces digo, uy, la pucha, me encantaría que esto, o sea, cómo crecerían, veo tanto futuro y digo, cómo crecerían, se abrirían un poquito la mente en varias cosas. Mm. Dime, entonces, muy bonito, interesante lo que has dicho. Eh, Dime, entonces, cuando uno, una persona,
una persona que eh, le ofrecieron un trabajo desde, digamos, desde la Argentina o desde Latinoamérica, que tiene un trabajo que le han ofrecido en el área ahora que está muy fuerte como el mundo del IT, ¿no? Con el mundo de IT, el mundo Sí, de uf, computadoras, ¿no? Entonces le totalmente. ofrecieron un trabajo suizo y le han ofrecido un Ujú. trabajo, ya desde, lo han contratado desde la Argentina o desde Colombia, un país latinoamericano. ¿Qué tú le recomendarías antes que venga a Suiza? ¿Cuáles son esas cositas que quizás te hubiesen dicho a ti o a un amigo? ¿No? ¿Qué le recomendarías antes que venga a Suiza? Cuéntanos. Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo es investigación previa. O sea, yo siempre creo que en realidad el miedo pasa por una gran incertidumbre y uno puede reducir esa incertidumbre preparándose, aunque sea con investigación, con datos, aunque no es lo mismo que vivirlo, pero sí estar preparado a un choque cultural muy grande eh, y tratar de investigar lo más posible de cómo se vive en la ciudad, o sea, tratar de llegar y hasta creer que ya la conoce. Yo creo que eso es lo mejor porque siempre va a haber cosas nuevas a descubrir. Uno cree que ya conoce el lugar por leer en internet, no es así, pero por lo menos tratar de sentir una mini localidad de entrada como para darte un poco de seguridad emocional. Eso por un lado. Por el otro, ahorrar lo más posible. Lo que pasa mucho en Suiza es que uno llega, lo digo por experiencia propia también, uno llega y se encuentra con un estilo de vida totalmente distinto, con otra moneda, con otros costos de vida. También se encuentra ganando bien comparado a lo que ganaba seguramente quizás en su país, si viene de un país latinoamericano, o también de muchos países de Europa, la diferencia es grande. ¿Y qué pasa? En Suiza siempre decimos que todo es plata, o sea, todo tiene un costo monetario. Entonces, eh, uno a veces, yo creo que lo ideal es ahorrar lo más posible porque acá pasa que pequeñas cositas diarias que en otros países uno los arregla con un poco monto de dinero, acá es mucha plata. Por más de que vos ganes bien. Entonces, es como centrarse, tratar de a poco ir investigando y cambiar un poco esa cabeza que vive en otra moneda y en otro monto y tratar de, con la información, tratar de adaptarse y ahorrar sabiendo de que esas cuestiones pueden surgir y que si surgen cuestiones inesperadas, acá son muy caras. Entonces, tratar de ahorrarte ese dolor de cabeza y aprovechar que también tenés un estilo de vida sin derrocharlo. Ese es tipo, creo que es uno de los mayores consejos que me hubiese gustado saber. No es que, la verdad que por suerte yo siempre fui muy austera, pero sí pasa de que cosas que te sorprenden, que decís, ay Dios, tengo que sacar todo este monto porque se me rompió la canilla o sea, no sé, de la pileta de la cocina, cosa que uno no lo tenía esperado. Entonces sí hay que tener como, ser muy organizado con el tema del dinero. Yo creo que eso es un gran consejo que me gustaría que me den. Y después, lo más posible, tratar de poner de uno para socializar. Suiza no es un país que te va a venir, te va a golpear la puerta y te va a decir, hola, ¿cómo estás? Qué buena que seas nueva, ven y te integro a mi sociedad. No, tenés que ser vos el que se mueva, vos el que golpee puertas, vos el que se inscriba en grupos, en gimnasios, o sea, en cualquier cosa que te haga compartir, porque eso te va a hacer falta, porque no está ese compartir diario como en países latinoamericanos o España o Italia, sino que hay que ir a buscarlo nosotros. Entonces, tratar de ponerse en esa actitud para que la transición sea de mejor manera. Es excelentes tips, de verdad, antes para venir a Suiza. Dime, ya que llevas un tiempo viviendo en Suiza, ¿cómo tú describirías a los suizos? ¿Cómo son los suizos para ti? ¿Cómo lo describes? Qué buena pregunta. Bueno, a ver, el suizo es una persona muy leal para mí, muy leal, muy fiel a todo, o sea, fiel a su trabajo, fiel a sus cosas, fiel a su casa, fiel a su lugar, como muy atados a lo que ellos conocen. Eh, es una persona, mentira que no es una persona sociable, solo que son sociables de distinta manera y con distinta dinámica. Eh, También creo que es una persona, bueno, muy estructurada en general, muy organizada, muy previsora, están todo el tiempo pensando como en el futuro, previendo, no dejan nada para la improvisación. eh, Son amantes total de la naturaleza y creo que eso es lo que los salva. Yo siempre creo, todo en el mundo está equilibrado, o el universo trata de equilibrar las cosas y siempre digo de que esa cantidad enorme de estructura y de trabajo se equilibra un poco con el amor a la naturaleza. O sea, un suizo un domingo no te va a decir ni ir al cine,
ni ir al shopping, o sea, ir a un centro comercial, ni meterte en general a comprar algo. Te va a decir, vamos a la montaña a caminar. Esa es su salida. Y yo creo que eso es lo que los equilibra y les da ese valor con la naturaleza tan importante. Eso seguro, todos son amantes de la naturaleza. Son muy acogedores, como siempre van a tratar de darte lo mejor, de la mejor calidad. Son muy respetuosos. Todo eso obviamente es bueno. También tienen que, obviamente, que son muy estructurados, se ajustan demasiado a lo que dice la ley y a lo que está pactado, lo que está establecido. Eso sí o sí. Bueno, por supuesto que por eso es que también son un poco flexibles en general, pero, pero también son muy leales. Yo siempre digo que una vez un suizo me dijo una frase que nunca me la acuerdo literal, pero me parece que describe increíblemente bien al suizo en comparación a las culturas latinas, más que nada, que es que en general dicen que o sea, ellos tienen esa visión, esto es muy general obviamente, que la cultura latina es como una fruta que es blanda por dentro y más dura blanda por fuera y más dura por dentro. Es decir, que entra cualquiera a tu vida, pero personas importantes que entren a tu círculo íntimo hay muy pocas. El suizo es como muy duro por fuera, es decir, que no vas a entrar a su cultura ni a su día a día de un día para el otro, no. Vas a tener que remarla, como decimos en Argentina, el estar ahí, el insistir mucho y el ser él también a ellos, para que después entres una vez a su círculo íntimo. Pero una vez que vos entrás, son lo más fieles y lo más auténticos con vos posibles. O sea, eso yo lo puedo describir porque yo hoy en día tengo amigas suizas que las siento como amigas de toda la vida y que sé que puedo compartir cosas íntimas y confiar, pero que obviamente llevó tiempo. Que no es que de un día para el otro me compartían cosas íntimas o cosas familiares que uno no comparte con cualquiera, ¿no? Pero bueno, esa es un poco así la descripción general. ¿Cuál es tu lugar favorito ahí en Suiza? Ay, qué O buena tienes varios, pregunta. tal vez. Tienes varios lugares también, ¿no? Pero ¿cuál, digamos, es tu lugar favorito ahí en Suiza, el tuyo? Bueno, a ver, tengo varios, obviamente, pero si tengo que Mm. elegir algunos, diría que para mí Lucerna es la ciudad más linda de Suiza y una de las más lindas de Europa mínimo. Es una ciudad que sinceramente, quedé maravillada porque uno no conoce en Latinoamérica tanto a Lucerna, habla mucho más de otras ciudades, y yo la descubrí por curiosidad y por todo lo que empecé a compartir de Suiza, y me dejé flasheada, como decimos en Argentina, por el hecho de que, por la región también que tiene, ¿no? Lucerna me encantó. Después, si tengo que elegir un lugar así más de montaña, diría que quizás por una connotación emocional. Yo siempre digo que las cosas que nos quedan también tienen que ver su lado emocional, porque ciudades lindas y lugares hermosos tenés, pero no puedes llegar, no puedes ni contarlos con los dedos de la mano de la cantidad que son. Eh, pero sí diría que Stad es una ciudad que me gusta mucho. Yo creo que la conocí por primera vez de casualidad. Tratando de escaparme un poco de la rutina, me fui sola y me conecté muchísimo conmigo en esa ciudad. Y siempre que voy tengo esa emoción con la ciudad, por más de que es un pueblito en realidad de montaña en los Alpes. Y obviamente hay otros pueblos y zonas que también me maravillaron en cuanto a la naturaleza y los paisajes, pero Stad, yo siempre digo que también está escondido porque no está tan conocido en Latinoamérica, entonces es como que yo siempre fui con ojos de no sé con qué me voy a encontrar. Entonces eso también le dio esa cuota distinta. Y si tengo que elegir, obviamente yo creo que Zurich es una ciudad que representa muy bien Suiza, me encanta por su diversidad, su internacionalidad, la cantidad de gente que hay viviendo y la oferta que hay, más que nada porque yo viviendo en una ciudad más chiquita, cuando voy a Zurich, como que me reencuentro con ese movimiento de la ciudad grande, ¿no? Y bueno, por último, ya tengo un montón, obviamente no lo puedo decidir, pero Ginebra tiene también ese toque distinto. Yo siempre digo que es la París de Suiza, ¿no? Porque estás muy en la parte francesa, estás muy cerca de Francia, y tiene ese toque parisino, pero con lo mejor de Suiza, que es el orden, la gente, la cantidad de cosas que hay para hacer, los centros internacionales que tienen, que eso también le dan una cuota distinta a la ciudad. Pero sí, esos. A ver, sinceramente te podría nombrar miles más, pero creo que esos son los que primero que me vienen a la cabeza. Entiendo, entiendo. ¿Y cuáles son tus redes sociales para que la compartes con todo el mundo, para que te puedan seguir, para que sepan más de Suiza contigo, tú que vives en Suiza y el cual tienes un canal muy informativo, como es el canal de YouTube? Pero ¿dónde más te pueden contactar? Cuéntanos. Y de paso voy a Bueno, poner obviamente tu YouTube.
Sí, bueno, obviamente en YouTube ahí estoy como una argentina en Suiza, bueno, Mica López es mi nombre. Después, bueno, en Instagram estoy como soy una argentina en Suiza. TikTok también me divierte mucho y estoy como una argentina en Suiza. Después para los que usan Twitter, ahí voy mostrando cosas de mi día a día, más información graciosa, por decir una manera, y choques culturales, que es Argentina-Suiza. También una argentina en Suiza me van a encontrar, que es el nombre en general. Y más que nada con todo, cuando busquen una Argentina en Suiza en Google, les van a aparecer un poco mis redes, mi blog también, donde ahí escribo bastante. Trato de escribir y actualizarlo con guías para conocer y todo. Pero sí, eso, por ahí estoy. Bueno, me ha encantado conversar contigo, Mica, de verdad. Me ha encantado conversar contigo, pero antes de eso solamente tengo dos preguntitas ya para acabar. ¿Qué A ver. extrañas tú de Argentina? ¿Qué extrañas de tu país? ¿Qué extrañas de ahí, de tu familia? ¿Qué más extrañas? Cuéntanos de cuando estás en Suiza y no lo tienes, de repente lo tienes solamente en Argentina. Cuéntanos. Bueno, obviamente lo que te diría que lo único que se puede tomar como realmente extrañar es mis vínculos, ¿no? O sea, mi familia y amigos, eso es lo que realmente uno sí siente que están lejos. Y después en cosas en general, a mí lo que me gusta de Argentina es la oferta, o sea, por lo menos Buenos Aires, voy a decir, que es donde vivo, ya que Argentina es como muy dinámica y muy grande, pero de Buenos Aires es la oferta y la cantidad de oferta gastronómica que hay. En muy pocos lugares del mundo encontrás tanta oferta gastronómica y de tanta calidad de todos lugares del mundo. Es muy difícil, aunque no parezca, y en grandes ciudades, vos acá pasa en Europa, que vos o sea, tenés que atarte a lo que ofrece el país, ¿no? Y en Argentina es una locura como está creciendo cada vez más y cada vez que voy, tener tantas opciones nuevas todos los días, hace incansable, te hace una ciudad incansable que no, parece que no puedes dejar de descubrir nunca. Así que sí, eso es creo que un poco más lo que me choca cuando vuelvo. Qué bonito. Antes de irme, esa es mi última pregunta para ti. A ver. Eh, ¿Cómo te ha cambiado vivir en otro país? ¿Cómo te ha cambiado el viajar, pero especialmente el vivir en otro país? ¿Cómo te ha cambiado a ti como persona? ¿Cómo te ha cambiado? Cuéntanos. Qué buena pregunta. Bueno, a ver, obviamente creo que me ha cambiado en muchas cosas, de muchos aspectos de mi vida. Eh, una de las cosas que me ha cambiado más es cómo yo vivo mi día a día, o sea, mi organización. Acá hay que ser, yo siempre en general fui una persona ordenada, pero esto es el extremo, o sea, no era ni ordenada para ser suiza, en el sentido de que todo el orden que hay que tener uno con el tema económico, con el tema del trabajo. Eso es una cosa que sí he cambiado mucho y que hoy en día ya lo adquirí como parte de mi personalidad, eso seguro. Después creo que hay dos cosas más que son muy importantes, que también tienen que ver con la emocionalidad, que una es el respeto del tiempo. Yo en Suiza conocí realmente lo que es respetar el tiempo del otro. Acá está todo muy calculado, que esa puede tener una parte, connotación un poco más negativa, como esa estructura tan marcada y quizás falta de flexibilidad, pero viene con el respeto del tiempo del otro. Y te digo que esa puntualidad suiza que uno conoce en el exterior es la capa más visible y más banal, pero el suizo acá respeta demasiado, demasiado el tiempo del otro. Y eso a mí me choqueó, mismo me pasa hoy en día que yo ya lo adquirí mucho, y que me pasa de que me choca culturalmente cuando voy a Latinoamérica, porque siento que en Latinoamérica claramente no se respeta para nada el tiempo del otro, porque todo es como más a la ligera, y es verdad que acá también el tiempo te rinde mucho más, o sea, para todo, para tu disfrute, para tu trabajo, para todo. Eso sí me cambió muchísimo y me encanta, la verdad que descubrí otra manera de vivir y dije, me dura más la vida, sinceramente. Y después otra es la conexión con uno mismo. Parece que no, pero yo cuando me mudé me establecí sola, eh, y siempre fui una persona que respetó mucho su tiempo sola, siempre me gustó mucho, la verdad, y me encanta pasar tiempo sola, como también soy muy sociable, también respeto mucho y sé que lo necesito, pero obviamente viviendo en otro país sola y pasando una pandemia, debo decir que fue un desafío importante, pero debo decir que también me encantó porque descubrí que si uno está bien con uno, puede estar bien con los demás. Y si no, no es así. Entonces acá el choque lo ves muy rápido y también
pasa de que uno está mejor preparado, mejor conectado, sabe más lo que quiere, sabe escucharse, y todo eso pasó desde que te mudás sola, porque tenés que como reinventarte vos con esta nueva cultura. Y para eso tenés que escucharte y conocerte, así que creo que eso fue lo que más me cambió. Adoptar el tiempo sola y disfrutarlo. Gracias, más bien, Mica, por todo esto que has compartido sobre Suiza, de verdad. Y es cierto, se aprenden muchas cosas viviendo en otros países. Tienes demasiada razón. Me ha encantado conversar contigo, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Algo No, más que gracias a quieras ti. compartir al público? No, no, que yo siempre digo de que si uno se prepara para las cosas llegan. Es cuestión de estar preparado y, o sea, más que nada tratar de descubrir qué es lo que uno quiere y obviamente no tener miedo por ir por eso, pero también estar dispuesto o sea, tener claro qué es lo que uno quiere dejar para obtener eso y si vale la pena. Así que es eso, simplemente. Muchas gracias, Mica, por todo. Muchas gracias también por tu tiempo y gracias. Con placer, cuando quieras. Gracias a vos. Gracias.